Yo, haciendo acompañamientos directivos, me encuentro con personas que de verdad no toleran las diferencias. Tú miras el perfil de esa persona que se tarda en tomar decisiones y un perfil 100% analítico. Pero los cerebros funcionan diferentes. Hay personas que son mucho más rápidas para tomar decisiones, que procrastinan menos y que en el fondo tienen una impulsión y que pueden correr muchísimo más riesgo. Personas en promedio van a estar expuestos a 4 posiciones o ocasiones en las cuales van a tener que perder su trabajo no voluntariamente. Estamos con Carmen Luz Morales, más conocida como Lula Morales, directora ejecutiva de WAP, una consultora especialista en evolución ágil, empleabilidad y liderazgo sostenible. A mí la parte social era tremendamente relevante, la parte educacional era tremendamente relevante porque quería ayudar a otros y también tenía mi cuota de querer ser speaker, autora y trabajar desde el poder movilizar quizás más masivamente un público. La marca personal y la personalidad digital son herramientas que tenemos que aprender a desarrollar como parte de la propuesta de valor. Hoy día necesitamos activar la equidad. Hoy día necesitamos forzar que puedan aparecer más roles femeninos para que lleguemos a un balance y a un equilibrio. Hola, ¿cómo están? Esto es Factor M. M de mujer, de mamá, de maestras, de miradas, de metodologías, de movimiento y de nuestro lado masculino también. Les quiero invitar a que conozcamos en cada capítulo a mujeres líderes de nuestro país, directoras y gerentas que nos contarán sus experiencias de vida en el trabajo y cómo fue que lograron romper el techo de cristal. Con ellas nos vamos a inspirar y queremos demostrar cómo las mujeres y el talento femenino de hoy puede llegar aún más lejos. Ella es ingeniera comercial, magíster en marketing y MBA con formación en neurocoaching. Actualmente es directora ejecutiva de WAP, donde junto a su equipo presta servicios a distintas industrias en temas de evolución ágil, desarrollo de equipos directivos, construcción de cultura, programas para el desarrollo profesional y servicios de outplacement. Ella es, ya la tenemos acá, Carmen Luz Morales. Bienvenida, ¿te puedo decir Lula? Pero por supuesto que sí. Más bien conocida como Lula Morales. ¿Cómo estás, Lula? Bien, Maca, muy contenta de estar aquí. Por fin, me encanta tu programa, me encanta la gente que ha venido, los invitados, los sigo, así que muy contenta de estar aquí por fin con ustedes. Para nosotros, obviamente, es un privilegio tenerte acá. Te queremos contar que este podcast se divide en 2 partes. La primera parte es para tomarnos un cafecito, comer un chocolatito. Y ya veo que te gustan los chocolates, que bueno, casi ningún invitado come chocolate, así que me pone muy contenta que seas auténtica y te guste el chocolate y comas chocolate. Para hablar entonces de la primera parte de tu trabajo, de tu desarrollo profesional, y en la segunda parte vamos a cambiar la escenografía y vamos a tener unas copitas de champaña para saber cómo es Lula. ¿Cómo es Lula Morales, esa mujer humana, cercana? Queremos conocerte un poquito mejor. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Lula, querida, tú vienes del mundo corporativo. Cuando supiste que era el momento de abrir y crear un camino totalmente distinto, entonces creando WAP? Bueno, la verdad es que había estado en el mundo corporativo y no fue una opción que yo tomara. Estaba enamorada de la empresa, la última donde estuve, que fue Enjoy, donde estuve más de 10 años. Estaba completamente enamorada de esa organización, yo creo que nunca la hubiese dejado. Enjoy atravesó ciertos procesos de reestructuración que fueron bien dolorosos con respecto a los resultados que había tenido. Y yo salí en una de esas reestructuraciones, hice un programa de outplacement. Y ahí, ¿Te sirvió ese programa Outplacement? Sí, por supuesto. De hecho, mi socio hoy día fue mi coach en ese programa. Mira. Aprendí a mirar el futuro, aprendí a mirar lo que es una propuesta de valor, ahorrar tiempo para no cometer errores. De hecho, cuando yo salí de Enjoy, había sido gerente de fidelización y me preguntaron, ¿qué quieres ser? Danilo me preguntó, ¿qué quieres ser en el futuro? ¿Qué estás buscando? Y yo dije, yo quiero ser gerente de fidelización, porque era lo que había conocido, donde había tenido... Lo que sabías hacer también. Y donde había tenido éxito, entonces para mí era mucho más fácil buscar exactamente lo mismo. Danilo me cuestiona y me dice, bueno, existen 10 programas de fidelización exitosos en el mercado, de los cuales, con suerte, en forma optimista, vas a tener 5 reales oportunidades que estén buscando esa posición en este minuto, y de los cuales lo más probable es que un gran porcentaje sea llenado por personas que ya estén en esa organización. Entonces, con suerte, ahí tienes 2 oportunidades. Tu espacio es de este porte de empleabilidad en este minuto, si es que tú quieres tener esa posición nuevamente en el mercado. Buen análisis, ¿ah? Excelente análisis, me ahorró muchísimo tiempo. Me dijo, entonces tenemos que buscar cuáles son las habilidades efectivas que tienes dentro de tu programa o en el programa de empleabilidad que estás atravesando en ese minuto, y esas habilidades las tenemos que llevar a nuevas posiciones para asegurar que tú puedas tener en sí una mejor prospección laboral. Y la verdad es que fue el mejor consejo que me dieron y me enamoré de eso, de ahorrarle tiempo a la gente, de ayudarlos a buscar una buena propuesta profesional, y así sola comenzó el viaje para WAP.
para llegar a consolidar WAP, Sí, ¿no es cierto? sí. Oye, y de hecho, ¿qué fue lo más desafiante de emprender con propósito? Porque en realidad hoy día hablamos del propósito y es un término súper en el fondo utilizado el día de hoy. Pero yo creo que si hay algo que destaca de tu empresa es que tiene un propósito súper claro y se identifica mucho con tu persona. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a emprender esto? Y si hubo algún no que te fortaleció más que un sí también. Sí, mira, la verdad es que en algún minuto, cuando yo tenía como bien claro lo que quería hacer o cómo creía que debiese ser el modelo de entrega y ayuda a las personas mediante herramientas de outplacement, y generé como un plan de trabajo bien grande en sí, de todo lo que queríamos hacer con 5 focos estratégicos y 5 planes. Y hubo una persona, me acuerdo, que en algún minuto me dijo, ni aunque quisieras podrías hacerlo. ¿Por Y creo, qué? porque era mucho y que en el fondo me pedían que me enfocara. Era muy ambicioso, Era muy entonces, ambicioso, tu proyecto. claro. Entonces, dado que podía ser demasiado exigente, me llevaron a cuestionar eso. Y dije, si esto Mira. se puede hacer. Y la verdad es que yo creo que una de las cosas que tengo es la determinación. No me cabe Y- duda, yo ya que te conozco un poco, o sea, es verdad lo que tú dices, te Y creo. la verdad es que cuando hice mi propia empresa, la desarrollé exactamente igual como yo la quería y lo logré hacer en los años que necesitaba y me gustó muchísimo el poder desafiarme a buscar esa forma de trabajo, ya no solamente con respecto a una metodología de búsqueda de outplacement, sino más bien entendiendo que las personas salen de las organizaciones sin tener conocimientos específicos sobre tecnología, herramientas ágiles, sobre inteligencia artificial o herramientas que son totalmente necesarias para que hoy día puedan buscar su propia empleabilidad. O De sobre hecho, tu propia marca personal también, o sea, ¿cuál es tu sí, valor? También como hacer una introspección y decir, bueno, quizás pertenezco a una organización, he pertenecido mucho tiempo, pero cuando hablo de cuál es mi aporte de valor para postular a otro lugar de trabajo, también hacer esa mirada y tenerlo claro, que a veces cuesta mucho. sí, yo creo que las personas hoy día no tienen claro cuál es su identidad digital, su personalidad digital y su marca personal. Y haciendo esas 3 distinciones, yo creo que existen hartas confusión con respecto a lo que nosotros comunicamos. Y de hecho en el libro planteo que la marca personal y la personalidad digital son herramientas que tenemos que aprender a desarrollar como parte de la propuesta de valor. De hecho, muchas de las herramientas que, tanto como herramientas de automatización, herramientas de inteligencia artificial, que son herramientas mucho más técnicas, en conjunto con herramientas que son un poco más blandas y de liderazgo, como el pensamiento escalable, la adaptabilidad o el pensamiento anticipado, son herramientas que deben tener los ejecutivos para poder enfrentar los desafíos del futuro. Y veía mucha brecha con respecto a eso. Creo que era muy necesario hablar sobre esas temáticas y mi inquietud principal era poder hacer un programa que entregara también herramientas de ese tipo a las personas que están adentro. Lula, ¿y qué significa para ti el concepto de la evolución ágil? ¿Cómo se aterriza este concepto que pareciera tan abstracto en la vida real de las personas y de las organizaciones? ¿Qué significa? La verdad es que veo yo mucha atención en lo que se denomina hoy día gestión de cambio. Sin embargo, creo que... Ese concepto se escucha bastante, ¿ah? Sí, se escucha mucho lo que es gestionar el cambio, hablar del cambio y que tenemos que ser adaptables para el cambio. Y hoy día yo creo que eso es un paradigma que es relevante, de que es importante, sin duda, pero creo que más importante aún que la gestión de cambio es la gestión de evolución, que implica que aceptar que ir de una situación A una situación B implica un diseño de una situación B, pero que no necesariamente va a ser exactamente lo que nosotros tenemos predefinido como diseño, porque en el fondo va a ser una espiral evolutivo. No podemos definir que en el futuro vamos a estar con una situación o con un marco real de lo que creemos que va a pasar, porque el mundo, las nuevas tecnologías, los Tremendamente desarrollos impredecible. son totalmente inciertos. Claro. Entonces, lo que sí tenemos que aprender es a trabajar un mindset de escalabilidad, un mindset de desarrollo donde trabajemos mediante células de trabajo y agilidad, metodologías para poder ir co-construyendo esa nueva versión de la organización. Pero no es que desde un punto A hasta un punto B. Como un sino- trayecto claro, como una línea cierta, digamos, pero determinada. No es una línea cierta, ni tampoco la situación B es totalmente clara o nítida. Exacto. Por lo tanto, tenemos que aceptar que van a haber cambios en el camino, desviaciones, y que además esa situación B no es nítida, es una espiral evolutiva, donde vamos a ir aprovechando oportunidades específicas para poder ir no solamente adaptándonos, que creo que no es suficiente, la adaptabilidad es relevante, el liderazgo adaptativo por supuesto que es relevante, pero sin embargo creo que es más
desafiante aún prepararnos para el futuro, por ejemplo, con simulación de escenarios, por ejemplo, con formas de poder mirar el entorno con curiosidad y poder anticiparnos a ese futuro y preparar a los profesionales para que efectivamente desarrollen la competencia de poder ir construyendo un pensamiento anticipado. A mí me encanta tu mirada, fíjate, porque es poco usual en realidad escucharlo. En general, todo es mucho más como formal o menos móvil, más bien inmóvil, ¿no es cierto? Es decir, en el fondo la gestión del cambio, uno siente, como lo he escuchado tantas veces, pero siempre son los mismos paradigmas. Siento que tú eres bastante rupturista con tus conceptos, planteas algo distinto. Lo digo además porque estuve en tu exposición, ¿no es cierto?, del lanzamiento de tu libro, que se los quiero invitar a todos a leer, se llama Código Abierto. Y la verdad que yo creo que acá se plasma mucho de lo que hace tu consultora, WAP, ¿no es cierto?, que tiene totalmente tu sello, que es un espacio de transformación. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que distingue tu metodología de otras aproximaciones más tradicionales al liderazgo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es la facilitación. No trabajamos necesariamente la capacitación. El conocimiento yo lo saco desde el mismo aprendizaje que tienen las personas en la organización y facilitamos esos espacios para que en el fondo puedan ir desarrollando competencias en forma conjunta. También yo creo un poco que es relevante hablar de uno de los paradigmas organizacionales que encuentro en forma recurrente, es el sello del líder. Y se nos pide que tengamos como un estándar o un estereotipo de cómo debiese ser el líder de una organización. Yo no creo mucho en el sello del líder, creo mucho más en el sello o en ADN del equipo, que comienza incluso antes en el proceso de reclutamiento y que implica elegir ciertos perfiles que tengan... que sean diversos, ¿no? También. Claro, tienen que ser diversos, pero que además tengan la capacidad de adaptarse a una cultura organizacional que acepte esa diversidad. Entonces, es muy relevante el poder tener personas que puedan entender las diferencias que existen y aunque parezcan algo muy simple y que es obvio y evidente que todos tenemos que aprender las diferencias, yo haciendo acompañamientos directivos me encuentro con personas que de verdad no toleran las diferencias. O hay algunos que dicen, bueno, es que él se tarda mucho en tomar decisiones. Claro, pero tú miras el perfil de esa persona que se tarda en tomar decisiones y es un perfil 100% analítico. Y claro que es mucho más reflexivo antes de tomar porque corren menos riesgos. Entonces, claro, acepto que somos diferentes, pero no necesariamente actúo en consecuencia y le exijo en ocasiones trabajar desde mi perspectiva o como yo creo que debiese él tomar las decisiones. Pero los cerebros funcionan diferentes. Hay personas que son mucho más rápidas para tomar decisiones, que procrastinan menos y que en el fondo tienen una impulsión y que pueden correr muchísimo más riesgos. Por otro lado, hay personas que pueden tener mayor predisposición a ideas y que le encanta hacer brainstorming y que siempre van a estar incorporando nuevos proyectos y los van a traer a colación y los van a mostrar y se los van a predisponer al equipo. Pero lo ponen en la mesa para la discusión. Lo ponen en la mesa para la discusión. Claro. Pero quizás no toman decisiones, pero sí aportan ideas. Exacto, pero ese perfil tiene mucho valor. Claro, pero yo tengo que saber que ese perfil no necesariamente va a ser el que va a poder hacer el seguimiento de esas acciones. Lo que sí va a tener su ventaja competitiva es que va a conectar muy bien con otras personas, es que seguramente va a ser una fuente de oportunidades y las va a ir a buscar en forma constante. Y que esa persona tiene que aprender que va a venir alguien que seguramente va a tener una mentalidad mucho más analítica y tiene un estudio de factibilidad técnica, comercial, operacional en la cabeza y desde ahí, con esa factibilidad legal, puede definir si esta idea es buena o no. Si yo no entiendo esa diferencia... tomar una decisión dentro de ese pool de ideas, ¿no es cierto? Pero si yo no entiendo esa diferencia, voy a sentir que alguien que cuestionó mi idea quizás tiene algo personal conmigo. Y eso inevitablemente va a generar roces a largo plazo. Es cierto lo que tú dices. Entonces, porque al final somos personas, entonces claro. Es inevitable muchas veces en el trabajo como sentir que de repente si la persona no considera mi idea, tiene algo personal conmigo. Y muchas veces no tiene nada que ver. No. Uno está realmente trabajando y está en el fondo tomando una decisión para lo mejor para la organización. Exactamente. Entonces, conocer esa diferencia y saber que yo puedo tener una diferencia. Más que una confianza en que cada uno no está tomando decisiones más personalizadas, sino más bien es en pro del equipo y es su forma, su rol, o cómo ellos ven el mundo, que es completamente distinto, que no tiene por qué ser el mío igual al tuyo, efectivamente permite generar equipos de confianza. Y yo creo que ese tipo de conversaciones son también parte de lo que me llevó a hacer el libro, a tener conversaciones con equipos directivos, a mostrar ese tipo de paradigmas dentro de, por ejemplo, también es súper común que los líderes o los gerentes de un área
en su equipo tienen que liderar, pero en el equipo directivo Tienen rol que- es colaborativo. Claro. Y no saben hacer esa Y distinción. tienen que ir a presentar, en el fondo, lo que han hecho también. Y claro, pero no saben hacer esa distinción. Entonces se sientan en la mesa del gerente general y la mayoría tiene como un don de liderazgo ahí. Y la verdad es que tienen que colaborar porque es otra dinámica la que se tiene que dar con el Totalmente. equipo directivo arriba. Pero no todos pueden hacer esa distinción. Y si no la tienen tan clara, lo más probable es que se generen roces o que uno pueda hablar el 70% del tiempo cuando de verdad el tiempo tiene que estar distribuido por el número de integrantes. Por ejemplo, como para dar Claro. tácticas que muestran más o menos quién puede tener un mayor dominio, incluso siendo pares, el mismo grupo le puede otorgar una autoridad que no es necesariamente clara, más bien tácita parece, y eso confunde un poco a los mismos equipos, impide que se generen buenas relaciones. Y lo peor que impide, en el fondo, es que se genere una buena colaboración también en Sí. esa instancia, que en el fondo debiese ser mucho más nutritiva para todos y para que finalmente se tomen mejores decisiones en pro de la organización Sí. y de los equipos. ¿Qué tipo de empresas, Lula, o personas llegan a ustedes, a W, a asesorarse y cómo salen luego de esta asesoría de la consultoría? Oye, hemos tenido empresas grandes, gracias a Dios, y la verdad es que hemos ido creciendo cada vez más. Las personas en sí salen de de una empresa muy doloridas, con una carga emocional muy fuerte. Lamentablemente es muy difícil en sí cada proceso de transición laboral. Yo lo he enfrentado, no sé si te ha tocado alguna vez enfrentarlo a ti, las personas en promedio van a estar aproximadamente expuestos a 4 posiciones o 4 ocasiones en las cuales van a tener que perder su trabajo no voluntariamente. Ese es como en promedio de las cifras que se hablan hoy. Y en ese proceso es súper importante poder ayudar a las personas a reinventar, a encontrar su zona de talento, a apagar estos pensamientos que vienen, que Negativo. son pensamientos saboteadores, y empezar a construir en sí una propuesta de valor, empezar a trabajar en sí misma. A mí me sorprende mucho cuando les digo, ahora tenemos que empezar a trabajar en cada uno de ustedes, ahora vas a empezar a trabajar en ti, ahora por primera vez el proyecto eres tú. Y una de las cosas que me llama la atención es que, claro, cuando estaban ante un director y tenían que hacer una presentación, presentar un plan o presentar su estrategia o presentar un pool de productos, sí tenían la predisposición de quedarse trabajando hasta las 2 de la mañana para poder hacer esos espacios, construir y cumplir con su trabajo. Exacto. Pero cuando se trata de trabajar sobre ellos mismos, la procrastinación aparece y dejan de lado ese mismo trabajo. Pero yo creo que esa procrastinación sucede por algo. Es porque uno no quiere enfrentarse a sí mismo. Yo creo que hay algo oculto ahí que deja ver, como yo lo creo, realmente, porque efectivamente cuando uno tiene que entregar un trabajo a un tercero por una remuneración, uno se puede quedar hasta la hora del níspero, en el fondo realmente trabajando, pero cuando tiene que trabajar por uno, que es la principal inversión, ¿cierto? Como que ahí eso de dejarlo para después o lo hago el fin de semana, después pasa el fin de semana y no lo hago, hay algo oculto ahí que es como no querer enfrentarse a uno mismo o los miedos de enfrentarse a uno mismo. Sí. Yo creo que tú lo has distinguido, ¿no? Yo creo que sí. Una de las cosas más difíciles es entender que todos tenemos pensamientos saboteadores que vienen a nosotros, sobre todo en situaciones de estrés, se acentúan muchísimo más. Y avanzar a pesar de nosotros mismos es también un ejercicio. Yo creo que Me una gusta. de las mayores lecciones que puedo haber tenido como desafío es que de los pensamientos saboteadores, de los 10, yo tengo 4 bien marcados, 2 en nivel 10 y 2 en nivel 9. Y emprender con mis cabezas era realmente un desafío. Aprender a avanzar a pesar de los pensamientos que están, aceptar que van a estar, pero sin embargo atreverse es un ejercicio de disciplina mental. Y eso creo que es parte del entrenamiento que nosotros tenemos como valor. Yo Me creo que encanta. lo que más nos han valorado dentro de todo es que nosotros no dejamos a las personas a medio camino que simplemente van a estar 6 meses, sino que tratamos de acompañar siempre hasta la recolocación. Y que también la curva en este proceso es como una montaña rusa. Y a veces las personas llegan al programa y piensan que ahora porque fueron desvinculados es como si fuera una caída libre. Pero la verdad es que nunca confundas una caída libre con que te estás agachando a tomar impulso. Y vas a llegar a una posición Qué bien buen alta. concepto ese, ¿eh? Y después vas a volver a caer. Porque la verdad es que también es probable que la vuelvas a perder. El trabajo también podría desaparecer. Que Esa todo es oportunidad tan se podría fluctuante ir. en realidad. Exacto. Pero nunca vas a volver a la misma posición inicial. Porque todo es un aprendizaje. Por eso nuestro símbolo es una W. Es un camino que en el fondo va creciendo y que efectivamente permite que tú puedas capitalizar la pérdida. Mira, qué buen concepto el del W, ahora lo entendí. Porque se llama W Up, además. Sí, porque va creciendo efectivamente y todo aquello que pasa por algo, tiene un significado y tú lo puedes gestionar para que efectivamente pueda marcar tu camino. Lula, O cambiar ¿y tu después? código.
O cambiar el código, o abrir el código. Abrir el código. Abrir el código. Por eso se llama Código Abierto el libro de la Lula. ¿Y podrías compartir alguna historia que fuera transformadora, que te haya marcado a ti en esta experiencia de consultora? De esas que te recuerdan a ti por qué haces lo que haces, finalmente. Yo creo que uno de los primeros coaches que hice fue Alejandra, no sé si podría dar el nombre, Alejandra Voigt, que estaba trabajando en un observatorio y la estaba preparando yo como coaching para entrar a un observatorio en Estados Unidos, me acuerdo. Y una de las cosas más lindas que me pasó es que cuando estábamos buscando su propuesta de valor, ella tenía una humildad muy genuina y un potencial impactante. Tremendo. O sea, de verdad, todo lo que había hecho, ella había estado en el Congreso, había crecido muchísimo en las partes de desarrollo. Y cuando estamos buscando su propuesta de valor, llegamos a la conclusión de que ella preparaba una estructura organizacional y gestionaba y facilitaba una estructura organizacional y la parte administrativa para que los premios Nobel encontraran el origen de la vida. No, pero imagínate el propósito. Después de eso, de verdad, Increíble, o sea... Es una propuesta de valor que fue tremenda y la verdad es que ella tenía ese tremendo potencial. Todavía lo tiene, la adoro, le tengo un cariño gigante. Yo creo que ese fue un regalo más para mí que para ella. Yo creo que eso fue muy transformador porque con el nivel de conocimiento, de crecimiento y de habilidades que ella tenía, yo creo que sabía muy poco sobre sí misma. Y eran mis ganas de que ojalá se pudiera mirar a través de mis ojos. Hubiese sido un lindo regalo. Qué lindo. Qué linda experiencia, además. Y tremendo propósito. Sí. Y Lula, ¿cuál crees que es el mayor desafío que enfrentan las mujeres en puestos de liderazgo en Chile o en Latinoamérica? Te lo pregunto porque tú ves todo este mundo, está la consultoría, este asesoramiento, este coaching, y me imagino que te llegan hombres y mujeres. Entonces, te pongo en el fondo, cuando estás ahí, en ese momento en que perdiste quizás tu trabajo ideal, maravilloso, del cual estabas aferrado, y de repente te reinventas a través de esta asesoría y luego analizamos ese liderazgo. ¿Hay más temor en las mujeres? ¿Hay menos temor en las mujeres? ¿Cómo es eso? Sí, de hecho, una de las cosas que me llama mucho la atención es que siempre hago un ejercicio en los programas de empoderamiento o de mentoría femeninas que he hecho. Esto me pasó en un importante banco y les pregunté a ellas qué querían estudiar y la mayoría quería estudiar inteligencia artificial. Después les pregunté... ¿Qué modalidad? Sí, o sea, todas querían estudiar inteligencia artificial, liderazgo, storytelling, entre otras habilidades que aparecían, pero me acuerdo que inteligencia artificial era una de las más aclamadas por el público en ese minuto. Y después les pregunté a ellas cuál es específicamente la barrera que te impediría poder estudiar o dedicarte a ese objetivo que tienes en tu desarrollo profesional. Y aparecieron una cantidad de miedos, Maca, de verdad que leerlos y de hecho transcribirlos para hacer la slide. Muy potente, sí. Fue súper doloroso, a mí me caían lágrimas en ese minuto. ¿Pero cosas como qué? Aparecían, de hecho los puedes ver en el libro, aparecía no soy lo suficientemente buena, voy a tener que descuidar a mi familia si es que quiero estudiar algo más. En cualquier minuto podría no poder gestionar los recursos disponibles para poder hacer frente a esas demandas que van a venir con respecto a estudiar. Quizás no sé a dónde voy, más profundo aún. O sea, quizás mi compañero se lo merece más que yo. Imagínate. Conversaciones, diálogos internos que eran extremadamente dolorosos. Y de hecho, una de las cosas que tuve que hacer en ese minuto fue improvisar rápidamente para cambiar el ambiente. Pero uno como consultora sabe que no puede mantenerse en un ambiente de esa manera. Fue hacer un ejercicio específico de marca personal donde le pedí a cada una que hicieran dupla, le contara qué veía en la otra, cómo era la marca personal de la otra. Y por supuesto todas se conocían profesionalmente y cada una pudo describir el espacio de cómo miraba, qué era lo que veía, cuáles eran los atributos que tenía la otra persona. Y desde ahí empezaron a conversar cambiando la energía total. Y ahí de ese aprendizaje, que fue ese ejercicio, 3 cosas. Lo primero, la improvisación, qué bueno que pudimos cambiar la energía. Lo segundo es, todas tenían los mismos miedos. El 90% tenía miedo a no ser lo suficientemente buena o quizás a no poder cumplir ese mismo objetivo por el cual tenían la ilusión adentro. La motivación estaba, pero el convencimiento de poder lograrlo era mucho menor. ¿Eso es un tema cultural? Yo tengo la sensación que efectivamente en género
el nivel de demanda hoy día está mal distribuido. Entonces, yo siempre todos los periodos de los meses de marzo siempre pregunto, menos chocolates, menos flores y más papás metidos en los WhatsApp de curso. Total. Porque de verdad que yo no tengo a nadie que se haga en este minuto bien claro y diga, sí, yo participo de todos los WhatsApp y me hago cargo, yo soy la persona que maneja esta cantidad, que el disfraz, que la demanda y todo. Entonces creo que es súper relevante. Esa corresponsabilidad parental mucho más clara. La corresponsabilidad parental, por supuesto, que define si yo puedo o no tomar mayores demandas o mayores desafíos, porque en el fondo si no tengo ese espacio de un buen soporte, un buen apoyo o una corresponsabilidad, va a ser menos probable que yo pueda tomar todos los desafíos del mundo. Entonces, y creo que de ahí proviene también tanta postergación de las mujeres muchas veces, porque privilegian, o sea, por supuesto trabajar, pero también el cuidado de los hijos, que es un tremendo trabajo, lo conversábamos antes de comenzar a grabar la entrevista, que finalmente hace que las mujeres tomen decisiones justamente que sean más equilibradas que los hombres, porque saben que tienen una responsabilidad mayor en el cuidado de los hijos como regla general. Sí, yo creo que además existe otro factor que también fue como parte del aprendizaje, la culpa. Nos sentimos súper culposos de verdad de poder establecer nuestras prioridades y nuestros límites. Y también yo creo que cuando nosotros decimos que no a algo, esto lo dice la señora Elon Musk, seguramente lo vieron en Instagram, es porque hay un sí más grande que defender. Pero no todas tenemos claro cuál es ese sí que queremos defender. Entonces, tener la posibilidad de poder gestionar nuestra propia visualización, nuestro propio diseño de futuro y de acuerdo a eso tomar decisiones es una responsabilidad que tenemos que darnos el espacio. Ahora no nos damos el espacio. Nos cuesta darnos ese espacio. Trabajar sobre nosotros mismos, agendar ese espacio es difícil. Y seguimos hablando de las mujeres y el liderazgo femenino, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿el liderazgo femenino necesita adaptarse al sistema o el sistema necesita transformarse para abrazar lo femenino? Ya hablando más desde la organización, ¿cómo lo ves tú? ¿Están permeables a contratar mujeres, a contratar cada vez más mujeres? Yo creo que se ha hecho un gran avance, pero todavía no es suficiente. O sea, la verdad es que necesitamos mucho más espacio, role modeling, necesitamos más mujeres también en posiciones de liderazgo. Han ido creciendo también las participaciones tanto en directorios como en posiciones de gerencia. Pero sin embargo todavía se requiere muchísimo más. Y todavía yo tengo conversaciones que personas me dicen, pero ¿por qué? Si no entiendo si dos personas tienen el mismo talento. Bueno, porque todavía se necesita trabajar un poco la equidad para poder llegar a ese espacio donde efectivamente no sea necesario establecer una priorización de género femenino dentro de los espacios. Porque hoy día necesitamos activar la equidad. Pero no decimos que vaya a ser para siempre. Lo que estamos diciendo es que efectivamente hoy día necesitamos forzar que puedan aparecer más roles femeninos para que lleguemos a un balance y a un equilibrio. 100%. O sea, eso es. Son herramientas que son transitorias para incidir en la decisión de que exista hoy día, ¿no es cierto?, mayor participación femenina. Pero eso no significa que sean medidas para siempre de manera permanente, que muchas personas tienden a confundir eso. Y la verdad que en otros países en que, por ejemplo, la famosa ley de cuotas, en el fondo se ha implementado, ha hecho justamente que mayores mujeres estén en política. Entonces, sí. Y eso, que se genere cultura, que se genere costumbre respecto a eso, hasta que ya no sea necesario, ¿no es cierto?, tener la herramienta. Eso es. Y otro tema también es que es bien confuso, sobre todo para las personas que están desinformadas. Y yo creo que hay una frase que resume bien claro lo que se busca. Es que no estoy pidiendo más derechos, por el contrario, no quiero ni uno menos. Exacto. Esa es la situación. Entonces, es muy relevante entender. Qué bueno decirlo de esa manera, me parece súper claro. No estoy pidiendo más derechos, pero tampoco quiero ni uno menos. Ese es el espacio. Lula, tengo, por supuesto, integrando la inteligencia artificial a nuestro podcast, una pregunta de ChatGPT para ti. Ya. Así que la tengo preparada, te la hago escuchar ahora mismo. Considerando tu experiencia en la gestión de personas y la transformación digital, ¿cómo crees que la inteligencia artificial está afectando el panorama laboral para las mujeres? ¿Y qué estrategias recomendarías para asegurar que las mujeres no solo se adapten, sino que prosperen en este nuevo entorno tecnológico? Yo creo que efectivamente la herramienta de digitalización, de automatización, de Learning Machine, permiten que las personas puedan tener amplificaciones y mejores espacios de capacidades mediante tecnología para amplificar nuestros propios desempeños. Creo que lo más relevante primero es aprender. Aprender. Y lo más importante siempre. Y es una decisión de vida, el lifelong learning, el decir yo a partir de ahora me voy a preocupar de gestionar mi aprendizaje en forma permanente,
de por vida. No existe un día que yo no esté aprendiendo algo. Y la verdad es Me que parece todos los días fantástico y lo comparto, pero o sea, del alma, te juro. es una decisión, Es una el decisión. estar aprendiendo. Pero es la mejor decisión. Sí, de todas maneras que es súper necesario trabajar sobre lo que voy a aprender y hacer una ruta intencionada. Y también creo que es súper relevante que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos y de acuerdo a eso qué herramientas voy a necesitar. No es aprender todo, es aprender lo que realmente voy a necesitar de acuerdo a mi ruta. Y establecer un plan vivo de trabajo, de desarrollo profesional, un professional roadmap, que es como lo llamamos nosotros en nuestro programa, para poder trabajar directamente cada una de las brechas que existen. Yo creo que lo más relevante es poder mirar ese futuro que quiero, entender cuáles son las habilidades que me faltan para poder llegar ahí. Muchas veces me dicen, sí, pero ¿cómo encuentro eso? Métete a mismo ChatGPT y pregúntale si quiero ser un speaker internacional, Claro. por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué herramientas tendría que Claro. tener? O, por ejemplo, puedes mirar, no sé, si eres un gerente comercial y quieres desarrollarte o crecer en una posición y puedes preguntarle a Chat cuáles son las herramientas específicas o incluso mirar LinkedIn y ver para tu posición cuáles son las herramientas que hoy día se requieren. De hecho, los requisitos del cargo que existen hoy, en 4 años más van a engrosarse por esto que hoy día llamamos requisitos deseables del cargo. O sea, ¿has visto esas postulaciones donde te dicen Lo que se conocimiento Power BI Claro. y deseable que ojalá maneje una herramienta puntual? 4 Eso idiomas. demora aproximadamente 4 años en que se hagan realmente requisitos que pasen a ser formales del cargo. Entonces, miren siempre cuáles son los requisitos deseables de las Mira, qué posiciones donde tú quieres interesante. estar. Existen habilidades que puedes sacar de internet, por ejemplo, donde tú hay una página, creo que es One2Line o One.org, que es del gobierno de Estados Unidos, donde muestra taxonomía de ciertas habilidades y muestran herramientas técnicas y también herramientas blandas para posiciones específicas, las gerencias comerciales, qué sé yo. Y creo que es muy relevante que nosotros estemos actualizándonos, porque los tiempos de rotación también han Demasiado bajado. rápido. Sí, son rápidos, cada vez un más CEO rápido. tenía el 2013 un tiempo de rotación de 7,6 años. Hoy ¿Hoy día? día están como en 6,5. Un gerente de marketing son los que más rotan. Efectivamente, el 2013 estaban por ahí por los 5 años. Hoy día están en 3,5 más o menos. Entonces, es muy relevante entender que los cambios van a venir cada vez más rápido, que esto de establecer necesidades nuevas y de rotaciones y de ciclos más cortos también de las personas en las organizaciones también es algo que va a llegar. Pero creo que lo más relevante aquí también es entender que tenemos oportunidades. Por ejemplo, la gig economy. La gig economy es este espacio donde cada persona puede gestionar también su propio empleo. Y yo creo que un paradigma que existe es que las personas debiesen estar o buscar un trabajo. Y yo creo que debiésemos buscar 2 o más fuentes de ingresos y ojalá también ingresos pasivos. Exacto. Para estar facturando mientras dormimos, por ejemplo. No, es que eso es mi sueño, ¿ah? Ojo. O sea, Pero mi se sueño es puede. facturar mientras duermo. O sea, yo feliz estaría así, que alguien esté comprando algo que yo venda. Un libro, por ejemplo, en Amazon es Un libro un en ingreso Amazon. pasivo, por ejemplo. total. Sí. Total. Existen hacer los podcasts, estos videos que están dentro de los mismos, los LinkedIn Learning, los crean respecto. Se llama, nosotros vayamos por el camino desarrollando nuestra ruta profesional, también gestionando esas oportunidades para poder amplificarnos. Lula, lo que más necesito es que tú encuentres todas mis habilidades. O sea, después de esta conversación, ¿En serio? o sea, tengo necesidad de Lula Morales ya. O sea, necesito tu asesoría urgente. Yo no sé ustedes, seguramente también después de escucharla, quedaron con ganas de saber más, de aprender más de uno mismo y en dónde, o sea, entender cuál es la propuesta de valor personal de cada uno, ¿no es cierto?, de nosotros y saber dónde enfocarnos en esa hoja de ruta predeterminada. Pero esta conversación te quiero contar que no termina aquí. Tengo mucho más que preguntarte a nivel ahora personal, pero eso lo haremos en el siguiente video con una copita de champaña, algo un poco más relajado aquí en Factor M. Si te gustó este video, dale like, comparte y sigue nuestro canal. Salud, mi querida Lula. Ay, salud. Salud. querida. Me gusta que suenen las copas, así que ahí está muy bien. Voy a tomar, nunca tomo, pero qué rico. Lula, querida, ¿qué creencias limitantes te encontraste en tu propio camino como líder mujer y cómo las has desinstalado? Ay, qué buena pregunta, Maca. Yo creo que una de las cosas Me maté con esta pregunta. Sí, una de las cosas más relevantes es que yo pensé que no eras tan inteligente. No te puedo creer. Te lo juro por Eres Dios. brillante, Lula, Pero- brillante. Pero crecí en un mundo donde iba al colegio y me decían siéntate, cállate, donde tenía que efectivamente tener como un estándar, un estereotipo que no
no era tan inherente o tan fácil para mí. Yo tenía un déficit atencional con hiperactividad severo en el colegio, por lo tanto me costaba muchísimo. Mis ciclos de atención son muy cortos. Entonces poder aprender para mí era muy difícil. Yo te aseguro que no aprendía tan rápido como el resto, pero sí lo que tenía era un nivel de esfuerzo y determinación mucho más grande. Mi voluntad siempre fue Ya lo creo. súper destacada. Cosa de escucharte Pero nada no más. era, claro, pero no era tan fácil mi capacidad de entendimiento. Había personas que aprendían los ejercicios matemáticas a la primera y yo no. Y después me di cuenta Era una habilidad distinta. claro, que efectivamente yo tenía un modelo de aprendizaje que era diferente. Yo necesitaba entender todo sistémicamente primero y después ir desglosando por cada uno de los elementos de un sistema. Entonces, cuando alguien me explica desde un lenguaje totalmente secuencial y se demora en llegar hasta el final del asunto, ¿Te da una me ansiedad? desespero y me da una ansiedad que me impide controlar ese aprendizaje. Eso lo fui aprendiendo en el camino. Yo creo que esa es una barrera autolimitante que pude desplegar y entender cuál era mi zona de talento. Y dentro del espacio de autoconocimiento me di cuenta que me es muy natural poder conectar muy bien con las personas. Entonces decidí que seguramente cualquier trabajo que me obligara a estar conectada 100% con las personas de forma permanente iba a ser un trabajo que me hiciera feliz. Entonces yo creo que por eso hoy día estoy donde estoy, hago lo que hago, me gusta hacer charlas, me gusta trabajar con equipos directivos, con personas, con profesionales, porque realmente me conectan y las personas me energizan. Qué importante, porque yo que fui al lanzamiento de tu libro, ¿no es cierto? Que lo tengo acá, ahora lo muestro nuevamente, Código Abierto, que fue en Icare el jueves de la semana pasada, con gran concurrencia de público, gente muy interesada en saber de qué trata tu libro. Justamente tú hablabas de eso, de la distinta manera que tenemos para aprender las personas, ¿no es cierto? O sea, esta forma de enseñar en el colegio de manera, ¿no es cierto?, como cronológica, secuencial, no es para todas las personas. No todas las personas aprendemos igual. Entonces, qué importante es no sentirse menos, inferior, o sea, distinto uno se puede sentir, pero la verdad que no es en el fondo, porque finalmente el sistema escolar quizás tiene un mal modelo, una mala forma de educar y no es útil para todos. Entonces hace que genere mucha frustración hasta que uno crece y a través del autoconocimiento puede decir, en realidad yo sirvo para todas estas cosas, pero lamentablemente ese sistema era muy limitante. Sí, yo creo que muchas personas y gran parte de nuestra generación y sobre todo también mujeres de nuestra generación crecen hoy día, crecieron y están convencidas de que no tienen la posibilidad de aprender algo porque en algún minuto se les convenció que no eran lo suficientemente buenas para aprender o porque no lograron los objetivos, pero en verdad su cerebro seguramente aprendía de una manera diferente y eso no era tan claro o nítido en los modelos de aprendizaje Que antiguos. no lo era. De hecho, tú acá en el libro dices que hablas de dejar de ser la buena alumna del sistema. ¿Qué significa entonces abrir tu código y por qué es tan liberador? Yo creo que hoy día lo principal es que cada uno puede trabajar su propio desarrollo profesional y que de hecho yo creo que esto de desarrollo de carrera, la palabra carrera está obsoleta porque hoy día no competimos con nadie. Hoy día cada uno desarrolla y tu opción de crecimiento es tuyo. Ay, me gusta ese concepto. Porque, claro, el concepto carrera es como que en Compito, una carrera corro, compitiendo sí. todo el tiempo. Y eso yo, ya no. No, yo no creo que eso sea la forma de tener que ver nuestro desarrollo profesional. Nuestro desarrollo profesional es simplemente crecimiento y crecimiento a través de personas que incluso pueden hacer lo mismo que tú. Total. Y que en el fondo te apoyan y que te entregan. Yo tengo un montón de amigas que son consultoras que hacen exactamente lo mismo que yo, pero nuestra única competencia es quién le envía el informe del World Economic Forum a la otra primero. Y eso Total, colaborativo. Es totalmente colaborativo. Claro. Sí. La verdad es que es un mindset que uno puede tener. Yo he dejado que muchas personas puedan escribir en mi propio código y que me ayuden a ser mejor y que me ayuden a crecer. De hecho, la persona que me inspiró a escribir el libro es la Denise Goldfarb. Ay, la adoro, la a que Denise. le tengo un cariño enorme y ella fue una de las principales personas que impulsó que yo hiciera esto. En el mundo de la competencia eso es imposible, o sea, Total. no, sería impensado. Pero creo que hay cada vez más los mercados están entendiendo que la forma de crecer es un crecimiento conjunta donde las personas pueden ir construyendo y sacando lo mejor de otros y que eso al final es la forma de traccionar. Yo creo que hay personas que ya vivimos en esa dinámica y hay muchos que van a vivir en esa dinámica tarde o temprano. Lula, querida, ¿y qué resistencias internas tuviste que atravesar para atreverte a mostrarte tal cual eres? Hay dos tipos de resistencia. Yo creo que al qué y al cómo. ¿Sí? Los antídotos para cada una son diferentes. Con respecto a las resistencias al qué, hay muchas cosas que me cuestan todavía. Por ejemplo, el libro, que era una forma de exposición donde estaba mi modelo de pensamiento, donde tomo información de lo que está pasando en el mercado y me hago mis propias
percepciones, convicciones, Y conclusiones preguntas, también. conclusiones y reflexiones que son bastante personales, pero no necesariamente pueden ser populares. O sea, son bien disruptivas con respecto, por ejemplo, a dejemos de hablar tanto de adaptabilidad y pensemos más en pensamiento anticipado. Es una frase que me han totalmente me dicho, pero sí, tienes razón. Pero también era bastante desafiante ponerle en el tapete. Entonces creo que es muy relevante hoy día el poder mirar el qué, que era exponerme, y esa resistencia tuve que entender desde dónde venía. Yo tenía miedo, esa era la palabra, simplemente era miedo. Miedo a ser expuesta, miedo a que efectivamente alguien no se pudiera sentir representado en mi línea de pensamiento, en mi forma de visión de mundo. Y entendí que la forma de trabajar eso era encapsular este miedo, fraccionándolo. Entonces, al final mi expectativa no es que el libro necesariamente sea un bestseller. Mi expectativa es simplemente que si a alguien le hace sentido y lo puede ayudar y puedo escribir en el código de alguien más, bienvenido Qué esa maravilla. experiencia. Y esa es la resistencia al qué. Y el otro es la resistencia al cómo. Que otro tipo de resistencia que tiene que ver con el manejo de información, el ver cuándo voy a hacer algo primero, cuándo voy a hacer algo después, o cuál es el plan escalable que yo tengo. Yo soy una mujer muy planificada. Yo hice mi ruta de carrera cuando tenía 25 años y sabía que a los 25 iba a tener una sugerencia, o sea, perdón, a los 30 iba a tener una sugerencia, a los ¿De 35 iba a verdad? tener una gerencia. ¿Cómo Sí, lo tenías tan claro a los 25 años? ¿Cómo? Porque- ¿De dónde nace eso? porque Me da tenerlo claro curiosidad. implica soñar. No es que yo vaya a saber lo que va a venir en el futuro. Simplemente yo dije, esto es lo que yo quiero. Y lo que hice fue ponerle fecha a mi definición de futuro, a mi propio diseño. Y efectivamente se dio. Mi primera gerencia, la gerencia general la tuve a los 35 años. Entonces, Imagínate. creo que lo más relevante era para mí el que yo hice una ruta de carrera y efectivamente la intencioné. Hoy día el estar haciendo clases en el MBA de la Chile, en el MBA de la Gabriela Mistral, en Argentina, o estar en los círculos donde yo puedo hacer un aporte, son todos espacios que fueron realmente intencionados y que trabajé y dije, ¿cómo voy a construir mi ruta de carrera? Estoy en Juntos por la Reinserción, que ayuda a las personas privadas de libertad a encontrar una segunda oportunidad y que pertenece a la comunidad de organizaciones solidarias y que me enamora. Entonces, creo que uno tiene que definir lo que quiere hacer desde los ámbitos de donde cada uno cree que puede aportar. A mí la parte social era tremendamente relevante, la parte educacional era tremendamente relevante porque quería ayudar a otros. Crecer profesionalmente, yo también perfeccionarme era muy significativo y también tenía mi cuota de querer ser speaker, autora y trabajar desde el poder movilizar quizás más masivamente un público. Pero qué lindo, porque al final describes todas las cosas que querías hacer y todas las has ido materializando y también como conjugando para que resulten y se complementen entre sí. Y todas son tú, además. Sí. Y respecto de, ¿cuál fue el capítulo más incómodo de escribir en tu libro y el más luminoso? ¿Tuviste algún momento de decir, oh, esto no lo quiero escribir o me expongo mucho? No recuerdo un capítulo en particular que haya sido como difícil de escribir, pero yo creo que el más luminoso para mí es el espacio donde hablamos de la neurodiversidad, el crecimiento y el trabajo específico para poder establecer equipos de alto desempeño, gestionando equipos multidiversos. Hoy día hay muchas personas que en el fondo tienen estas neurodivergencias, por ejemplo, que tienen déficit atencional con hiperactividad y que son excelentes para traer ideas, para entender lo que está pasando en el mundo, porque toman todas las oportunidades, desarrollan un montón los espacios de vínculos con otros, pero en el fondo, en la oficina de planta abierta, estos cerebros de verdad no tienen el mejor desempeño. Es Entonces, difícil trabajar en las plantas abiertas, ¿no? para un tipo de cerebro, para Claro. otros no. Entonces es muy importante que entendamos quién sí va a rendir y quién no. Y ese espacio de unicidad, o sea, cómo somos cada uno, ese espacio único que cada persona tiene para aportar, es tremendamente significativo para que cada persona pueda en sí entender cuál es su zona de talento, cómo sacar una mejor ventaja competitiva con respecto a lo que tiene. Y ese espacio de autoconocimiento creo que es súper relevante. Para mí fue súper revelador. Yo tengo déficit atencional también, pero creo que una de las cosas más lindas No se nota, Lula. es que Te juro que no se nota. una de las cosas más lindas, mira, mi compañía de seguros eso. Mi compañía de seguros podría decirte que sí se nota, pero una de las cosas más lindas es que yo ya sé dónde puedo tener un mejor desempeño.
Y si cada persona puede entender dónde tiene un mejor rol de aporte y ponerlo a disposición de un grupo, Maravilloso. los equipos son exponenciales. Y yo creo que esa es la parte más luminosa para mí del trabajo del libro completo. Oye, Lula, ¿y qué te inspira hoy día? Hoy día yo tengo muchos sueños todavía por concretar. Ay, qué lindo escuchar eso. Tengo muchas cosas que están en el ámbito personal y también en el ámbito profesional. En el ámbito profesional me gustaría crecer con la misma empresa mucho. Me gustaría que las personas también pudiesen establecer formas de aprendizaje adaptados a los diferentes tipos de cerebro. Creo que también me gustaría mirar cómo poder construir espacios de certificación de competencias para que las personas, en el fondo con un buen sello, puedan decir, este sí tiene pensamiento escalable, tiene pensamiento crítico, tiene pensamiento anticipado, y que efectivamente eso permita tener esos sellos de acreditación para el futuro. O sea, yo visualizo ese tipo de conversaciones. También me inspira el poder trabajar con perfiles para poder desarrollar profesionalmente los diferentes formatos que tiene el trabajo, tanto para una persona que está privada de libertad, tanto como para un gerente que pierde su trabajo, tanto como aquellos que hoy día quieren ser consultores y quieren tener más de una fuente de ingreso y que quieren reinventarse y partir de cero, construir su marca y poder definir y decirle al mercado efectivamente dónde son sus atributos, su territorio marca, cuáles son sus espacios de tono y estilo donde puede tener un elemento diferenciador. Me fascina. Y si me preguntas hoy día qué me moviliza, es poder ver profesionales simplemente brillando o felices en lo que debería ser una de las fuentes de felicidad más grandes, que es el trabajo. En sí, Sin duda. para mí las personas cuando tienen trabajo tienen una cuota de seguridad y de estabilidad, pero cuando Y un realmente trabajo que haces les guste y lo lo que realizan, ¿no? quieres, Claro. exactamente, cuando realmente haces lo que quieres y es el trabajo que realmente te hace feliz, o lo puedes complementar con actividades que además te hacen feliz, la persona son exponencial y empiezan a entrar a una segunda curva que ya no tiene solamente que ver con las necesidades fisiológicas, sino también con la contribución social. Entonces, mientras más personas hacen ese alcance exponencial, mayor transitividad hay de ese aporte social. Entonces, siento que aporto a que esas personas también puedan aportar. Lula, querida, y hablamos en un momento de las mujeres y de los miedos, ¿no es cierto? Tú me dijiste que te habían hecho incluso algunas creencias limitantes de ellas, te habían hecho hasta llorar. Si tuvieras que dejarle una frase a una mujer que hoy día se siente un poco perdida con su propósito, con su objetivo de vida, ¿qué le podrías decir a esa mujer? Todas las personas tienen un para qué están acá, tienen habilidades. No sé si han escuchado alguna vez la parábola de los talentos, no voy a hablar de religión en ningún caso, pero todas las personas tienen talentos. Y entender cuáles son los tuyos te va a permitir poder tomar mejores decisiones con respecto a lo que quieres hacer en el futuro. Entonces, el autoconocimiento es un espacio de trabajo donde cada persona tiene que mirar lo que tiene como ventaja competitiva, desarrollar una propuesta de valor, salir a mirar el mercado donde está la oportunidad o donde esos atributos pueden ser totalmente necesarios y deseables, y desde ahí poder construir un plan de búsqueda, un relato, una historia y una propuesta de valor futura que haga que efectivamente este profesional sea totalmente la tú. Fiable. Esa W implica que a veces confundimos una caída libre pensando que esto que me ocurrió es como una caída sin fondo, pero no confundan nunca esa caída con que simplemente te estás agachando a tomar un mayor impulso. Amo Y esa vas frase, lo a amé. volver a crecer. Y luego de eso también te cuento que vas a volver a caer, pero después vuelves a crecer y eso hace que esto sea exponencial. Una de las cosas más significativas es que todo lo que te pasa en la vida es una oportunidad y además es tu opción si la tomas o no como una oportunidad. Me encanta. Lula, me ha encantado conversar contigo, te agradezco muchísimo esta conversación tan interesante, tan profunda también, ¿ah? Porque nos hace de alguna manera mirarnos a nosotros mismos y entender en qué momento estamos de la vida. Y la vida nunca es estática, siempre es cambiante, y parte de eso es justamente nuestros desafíos laborales. Así que parte de agradecimiento, quiero entregar un Ay, regalito Maquita, que es un muchas detalle, pero con gracias. mucho cariño. para Muchas ti. gracias, Maquita. La verdad que, bueno, si te gustó este video, dale like, comparte y sigue nuestro canal. Esto es Factor M. Pronto nos encontraremos con otra interesante mujer líder de nuestro país, porque si las conocemos, sabremos que sí se puede.